El día de hoy los invitamos a disfrutar de la Coupé Mitsubishi Galant GL 1980. Un ejemplar único, creemos, de los mejores que deben quedar hoy en día, y en versión de motor 1.6 con un solo carburador, un auto con toda la impronta japonesa, con todo el confort y todos los avances para aquellos años. Mitsubishi Coupé Galant GL 1980. Los invitamos a disfrutarla. Corría el año 1979 y con la importación de autos ya completamente en curso, de la mano de Alberto J. Armando, devenido en representante e importador de la marca Mitsubishi, llegaba toda la gama de lo que eran los modelos realmente más virtuosos de la industria japonesa, y Mitsubishi no era la excepción. Con modelos más citadinos hasta la recordada Coupé GSR en el caso de Galant, posteriormente Sapporo Super Touring, que cautivaba en lo que era su tamaño, su peso-potencia, autos muy vanguardistas, muy distintos a lo que estábamos acostumbrados a ver en nuestro país por aquellos años, que no decimos que eran de mala calidad ni nada, sino que eran modelos que las fábricas los presentaban y los hacían durar como mínimo 10, 20 años, y ya era moneda corriente y parte del paisaje urbano cotidiano de ver siempre los mismos modelos. Es así que en el caso de los japoneses eran autos distintos, ya sea por diseño, por equipamiento, por impronta de lo que era su estética, marcaba la distancia que estábamos frente a algo distinto. En el caso de hoy llega la Coupé Mitsubishi Galant GL 1980. En lo que es la serie Galant, recordemos que había distintas configuraciones de carrocerías, se podía encontrar en 4 puertas, en rural y en coupé. En el caso de las coupé, se podía llegar a adquirir con el motor 1.6 o con el motor 2 litros, con los 2 carburadores Mikuni recordados que marcaban realmente una distancia muy importante sobre el resto. Sobre el diseño, para el año 1980 era realmente algo muy distinto, muy diferente. No eran autos baratos, obviamente. Calculemos que esta coupé con esta motorización estaba en el orden de los $28.000 y su versión más equipada con el motor grande, unos $31.000. Eran autos distintos, pero muchas veces, de manera equivocada, se habla que por lo que valía una Coupé Taunus te daban 2 coupés Celica, y no era así. Es decir, el auto, si bien tenía un plus en lo que era calidad, durabilidad, diseño, pero también tenían un costo, había que pagarlos, y eran autos importados. Recordemos que la importación del año 79 llegaba hasta el año 1982, lo que hacía que para el propietario de un auto de este estilo lo hacía pensar, ya que de no ser una de las marcas más importantes, como podía ser Mitsubishi, Toyota o las alemanas, el tema de repuestos realmente jugaba un papel trascendental. Le hacía, digamos, pensar que si en algún momento sufría algún choque o alguna rotura mecánica, si iba a encontrar lo necesario en un tiempo corto. Y es así que estos coches pasaron a tener ese destino, de estar en el estado que está esta coupé que hoy le presentamos, o de quedar parados al costado de la vereda, bajo un árbol, con alguna rotura importante, ya que eran autos que con el paso de los años se iban devaluando y los repuestos siempre estaban en dólares, y que hacía que depende del momento que transcurriera la rotura, si convenía o no arreglar el auto. Pero bueno, en lo que refiere al auto y la industria japonesa, sabemos, los modelos japoneses venían de la mano de diseños modernos, en las versiones tope de gama, con toques realmente desconocidos para nuestro país, y en las versiones de entrada de gama, como puede ser esta, por ejemplo, con la carrocería realmente de última generación, pero con un motor tradicional
de no mucha potencia, con prestaciones acordes a las que podía tener un auto nacional. Por ejemplo, este auto se hablaba de una performance de unos 160 kilómetros por hora, un 0 a 100 de unos 13 segundos y medio, lo que habla que no era descollante, pero sí marcaba un antes y un después a lo que era habitabilidad y diseño exterior. Para los más seguidores de estos autos lo verán con alguna similitud importante con el Mitsubishi Sapporo. Recordemos que en un principio llegaba la Coupé Galant y luego llegaría la Coupé Sapporo poco tiempo después, hasta convivieron, pero el auto tenía bastantes similitudes. En lo que refiere a su frontal, esta especie de antifaz oscurecido, con las 4 ópticas del estilo Sapporo, del estilo Celica, que realmente le caía muy bien, la parrilla central cromada con los 3 diamantes con el centro rojo, como era característico por aquellos años, le daba una personalidad distinta. El metal y el cromado aún se usaba, el paragolpe, como podemos ver, en 3 tramos, la parte central más las 2 punteras, todo en acero cromado, los tacos de goma que hacían la vez de defensa y que también le daban un agregado al diseño del auto, no le quedaba mal. El auto, sin dudas, con su diseño tipo cuña, caía muy bien, muy agraciado. Acá era el par que se comercializaba en Japón o en Estados Unidos. Recordemos que en lo que es este modelo, en Japón era el Mitsubishi Galant Lambda o Mitsubishi Galant Sapporo. En lo que es Estados Unidos, recordemos que Chrysler era accionista de Mitsubishi desde hacía algunos años y se comercializaba con la marca Dodge Challenger o como Plymouth Sapporo. Después, en Argentina, llegaba, como dijimos, como Mitsubishi Galant y realmente el auto tuvo muy buen recibimiento, ya que era un auto de los caros, pero había clientes en condiciones de pagarlos y de abandonar su auto, por ejemplo, su 504, su Taunus, un Ford Falcon, un Ford Fireland, como es el caso de este auto, que su dueño, de ir en búsqueda de un Fireland, terminó comprando la Mitsubishi Galant. Bueno, lo que refiere a su lateral, no desentonaba con toda la modernidad de la parte frontal, ya que, como podemos ver, se trataba de una coupé hardtop y, como tal, una puerta sin marco, sin parante central, el vidrio trasero bajaba tal cual el delantero, lo que le hacía tener un ventanal muy a la americana. Es un ítem donde se pone mucho énfasis y gusta. Un techo que tenía un pequeño desnivel en la parte trasera, de afuera le podía dar un toque de solidez y de diseño, y en la parte trasera era un auto que era muy cómodo para viajar en la parte posterior, aún tratándose de una coupé. El diseño como que contemplaba todos los requerimientos que podía tener, ya que podía ir una pareja joven o 4 personas de mediana estatura y sin ningún tipo de inconveniente con el techo, ya que, como vemos, el techo era prácticamente recto. La línea de cintura alta, un auto que tenía muy buena visibilidad, molduras a la altura de la mitad de lo que es su lateral, combinadas en metal y goma, todo de una calidad realmente superlativa. El nombre del modelo Galant le daba un toque estético muy lindo, sumado a que, como vemos de forma lateral, tenía los pilotos de giro y baliza como para poder transitar sin inconveniente, avisando las maniobras que íbamos a hacer, y estéticamente enriquecía lo que era ese plafón. Espejo, un espejo retrovisor que lo traía de fábrica. Con la llegada de estos autos, muchos vieron que se podía llegar a ofrecer en autos de segmentos medios y altos, y que acá realmente era desconocido, desde un aire acondicionado de serie en versión de entrada de gama, desde un aire acondicionado, la caja de quinta, luego los cinturones de seguridad visibles, inerciales también, enganchado de manera distinta, como vemos, sujeto al techo, lo que lo hacía ver desde el costado, a lo lejos pareciendo como si fuera un pilar B, que no lo era obviamente, pero siempre con esa cuota
de diseño extra que ofrecía la industria japonesa. Las manijas cromadas, metálicas, de apertura ascendente, una puerta pesada, realmente de buen tacto, que uno la siente al cerrar, que realmente una puerta sólida, un auto sólido, que no por nada transcurrió tantas décadas, más allá que es un auto que se cuidó, tiene obviamente todos los ítems originales, la calidad realmente era donde más se destacaba los autos de la industria del país del sol naciente. Bueno, en lo que refiere al vano motor, un vano motor más que cómodo, todos los periféricos súper al alcance de la mano. Recordemos que esta unidad solo posee aire acondicionado, lo que hace que el hacer algún tipo de trabajo o intervención en el mismo sea una tarea fácil. El motor muy usado por la industria japonesa Mitsubishi, el 4G32, 4 cilindros, 1.600 centímetros cúbicos, 76,9 por 86 de diámetro por carrera, unos 90 HP o 75 CB DIN, 8,5 a 1 relación de compresión, árbol de levas a la cabeza, 8 válvulas y con un carburador Solex Mikuni. Después, como se puede llegar a observar, un radiador que quedaba súper cómodo para trabajar, separado del panel de frente, de la máscara, al igual que la batería. En el caso de la bobina aún posee el original, de más está decir, ustedes lo pueden apreciar, el estado de este auto realmente llamativo y sumado el color que le da mucha personalidad, el código de pintura visible aún, bien a la japonesa, todo a la vista, todo fácil, autos que no por nada supieron durar todo lo que duraron, ya que aparte estos motores, si bien no eran autos súper veloces en el caso de una versión GL, andaba a unos 160 kilómetros por hora, pesaba unos 1030 kilos, es decir, el auto no se destacaba por su performance, pero el balance general de diseño, funcionamiento y durabilidad era casi óptimo. Recordemos que estos motores con correa de distribución y todo, haciéndole los servicios que corresponden, eran motores que podían llegar a funcionar 300, 400 mil kilómetros. Ya con los autos de industria japonesa, todo se extendía más en el tiempo, calidad de materiales, calidad de aceites también, que eran mejores. Y bueno, eso era un plus para el que él estaba necesitando un auto para hacerle muchos kilómetros. Era algo que sin duda se miraba, ya que la duración en el tiempo era mayor y lo que hacía que el costo de mantenimiento, más allá de las correas o de afinación que era programado, el resto, dándole el trato que correspondía, iba a funcionar por muchos más kilómetros que los autos que uno estaba acostumbrado. Como periféricos visibles, reservorio líquido de freno, motor de limpiaparabrisas, todo lo que son las mangueritas y precintos para sujetarlas al parallama, todo original, sin roturas, la chapa BIN, torretas de suspensión, lo que es el bidón de expansión del radiador, todo bien a la japonesa, chico, el filtro del aire acondicionado, un alternador que se lo ve también pequeño, pero era suficiente para hacer funcionar bien todo lo que era el sistema eléctrico, carburador, también era muy novedoso todo lo que era el sistema de alimentación del motor, ya sea con uno o con dos carburadores. Después por delante vemos que al panel de frente hasta la parrilla hay un espacio, realmente un espacio importante por tratarse un auto de este segmento, donde quizás uno asocia que se buscaba como achicar los autos, aún no era el momento. Fíjense que hay unos 20 centímetros tranquilamente entre el panel de frente y el panel el contorno de parrilla. Las ópticas, sí, era un punto a favor, ya que por tener tanta distancia, todo lo que era la regulación y el recambio de las mismas se hacía muy fácil. Toda la iluminación de este auto es la original de fábrica. Y después, por debajo,
los plafones que iban montados en los paragolpes, de luz de posición, giro y baliza, como así también los plafones de costado, para que se vea de manera lateral la maniobra que íbamos a hacer. El distribuidor, como vemos, en una posición poco ortodoxa para nosotros, ya que estábamos acostumbrados a verlos colocados de manera vertical, prácticamente paralelo al block. En este caso entraba de manera transversal y atacaba directamente como si fuera al árbol de levas. El protector de la correa de distribución, múltiple de escape, múltiple de admisión, ambos uno por lado, lo que habla de la modernidad del motor, varilla de control de nivel de aceite, soportes de motor, todo lo que es la cañería del aire acondicionado, el capot sínfono absorbente, un motor sereno, pero una etiqueta con recomendaciones, y el capó que se sostenía ya con la varillita metálica que vino para quedarse ya desde hace unas 3-4 décadas. Bueno, en lo que refiere a suspensiones, el tren delantero del tipo independiente, sistema MacPherson, más barra antirrolido, y como se puede llegar a ver en la parte frontal, tiene una segunda parrilla y una especie de spoiler matrizado en chapa, obviamente, pero que le da un aire aún más deportivo y una canalización de aire extra. En lo que es llantas y neumáticos, llantas de acero estampado, el aro de acero inoxidable con el centro cromado, originalmente neumático 165 SR13, y en la parte trasera, suspensión del tipo de 4 articulaciones con amortiguador, espiral y barra antirrolido también, que le daba un andar realmente muy confortable, un muy buen balance entre lo que es estabilidad y buen andar. Frenos delanteros a disco, traseros a tambor. En lo que refiere a dimensiones, largo 4,41 m, ancho 1,68 m, alto 1,33 m, tanque de combustible de 60 litros, lograba tener una autonomía con el tanque lleno de unos 689 kilómetros y unos 8,7 litros cada 100 kilómetros a no más de 100 kilómetros por hora. Llegamos a la parte posterior del Galant Coupé. Como se puede ver, una luneta realmente grande. Para muchos despertaba la duda si se levantaba junto con la tapa de baúl, pero no. Tanto la luneta como el parabrisas, todo su contorno en vira de acero inoxidable, como así también los ventanales laterales, desempañador de luneta trasera, las dos rejillas de los dos parlantes traseros, el auto ya venía con 4 parlantes. Y después, la parte de iluminación, como vemos, de un diseño esmerado, con un bandó central que, si bien no acompañaba el color de los plafones, pero sí seguía con el mismo estilo de diseño, pero en un color gris. Logo de versión GL, Mitsubishi con los 3 diamantes y el tambor de la cerradura. Plafones con una luz sobresaliente de noche, es algo muy notorio el nivel de iluminación que tiene, como así también la marcha atrás, que iba montada sobre el paragolpes del mismo diseño que el delantero, en 3 tramos, la parte central, más las 2 punteras y los 2 tacos de goma que hacían las veces de defensa. La patente que daba resguardo por detrás de la línea del paragolpes, y lo que es el carenado por debajo del paragolpes también no era tan voluminoso, lo que no hacía ponerse en riesgo de que ante un pilote o un cordón muy alto se fuera a bollar. Tenía menos voladizo y se dejaba ver por debajo del paragolpes, pero sin riesgo de que se dañara. Bueno, el tanque de combustible se accedía al mismo mediante la única llave, bien al estilo japonés, una sola llave para todos los ítems de cerraduras del auto, tanto de baúl, puertas como de arranque, y así también la tapa de combustible. Ya la de adentro era sin llave, era de medio giro, pero de una calidad realmente excelente. Por debajo del parante trasero se llega a ver esta rejilla, más allá de la vista que le daba y cubría la unión entre el techo y el guardabarros trasero, también servía como
para que accediera aire al habitáculo y renovara el aire del interior del mismo. La antena de la radio externa que iba montada sobre el pilar A y la misma se podía levantar desde la butaca del acompañante sin necesidad de bajar del auto. Un accesorio muy visto en autos japoneses. Bueno, un baúl realmente cómodo, amplio, sumada la posibilidad de que la rueda de auxilio va por debajo del piso y eso le hace ganar realmente bastante espacio. En el caso de esta unidad, auxilio original de fábrica sin rodar, increíble. Cric y llave de ruedas también nunca se usaron. El auto se le renovaron los neumáticos solo por un tema de seguridad, pero se llega a ver y que es cierto que el auto prácticamente no tiene uso. Unos 60.000 kilómetros desde el año 80 realmente es para recalcar. Después, sobre el baúl, el fieltro antirruidos, un cobertor de goma y arriba una alfombra tipo plush que hacía que no haga ruido la carga que uno podía llegar a transportar. Y se llegan a ver unas cajas y distintos elementos que su dueño, a medida que fueron pasando los años y daba con elementos que podía llegar a necesitar el auto y de procedencia original, lo compraba. Eso deja las claras del nivel de cuidado que tuvo el auto a lo largo de toda su existencia. El interior del Mitsubishi Galant, sin duda uno de los puntos más fuertes también que tenía el auto, todo lo que es la plancha de a bordo, la cantidad de esferas con agujas de información, más los testigos lumínicos. De izquierda a derecha podemos ver temperatura de agua de motor, el tacómetro, escala 8.000 revoluciones a partir de las 6.000 en zona roja, velocímetro, escala 200 km por hora con odómetro parcial y total, 65.829 kilómetros. A su lado, una esfera con doble información, presión de aceite y amperímetro, luego cantidad de combustible en el tanque y reloj horario eléctrico. Cenicero. Podrán ver una luz prendida, que es la que indica que la puerta está abierta. Si ponemos en contacto, también marca otra luz, que el freno de mano está activado. Balizas que se conectan desde la parte superior de la columna de dirección. Y a su lado, las luces auxiliares. Todo lo que es climatización, recordemos que esta unidad tiene aire acondicionado, no dirección hidráulica. El forzador desde esta rueda, el selector de temperatura en la parte baja y la elección por dónde queremos que salga el aire mediante la leva superior. 4 salidas de aire, 2 centrales, 2 laterales, radio AM/FM con pasacassette en la parte baja, comando de palanca de cambios con la palanca al estilo japonés, una palanca fina, larga, de tacto seco si se quiere, pero que no deja dudas de que el cambio entró como corresponde. Una pequeña gavetita portaobjetos y la gaveta que bajaba desde lo que es la plancha y llegaba hasta la parte trasera de las butacas delanteras. Muy moderno, todo de primera calidad. Fíjense el acolchado, a pesar de ser una costura térmica, cómo simula un ribete. El logo de la marca Mitsubishi, la apertura de la guantera, un portadocumentos en la tapa y lo que nos gusta, y en la medida que los autos lo poseen se lo mostramos, el manual de instrucciones original del auto, Mitsubishi Galant, en este caso en castellano y en francés. La guantera, si bien no tiene llave, pero tiene un sistema de apertura realmente muy bueno y por debajo un revistero que, a pesar de verse tan bajo, no influye con la posición de los pies del acompañante. Alfombra tipo buclé, de pelo muy alto. Después, en el puesto de mando vemos el volante, un volante en cuero cosido, el diseño del volante con un monobrazo, el estilo que usaba Citroën por estos años,
que hablaba de un plus de seguridad, que a la hora de tener un impacto frontal, el aro se iba a ir hacia atrás y la columna iba a pasar por un costado. La columna tenía la posibilidad de regular en altura, algo también acá recién visto con la llegada del Renault 18, la Coupé Fuego, encendedor, y por debajo el encendido de la luneta térmica. Todo estaba al alcance, igual que lo que es el comando de luces. El mismo tenía aviso sonoro en caso de dejar las luces encendidas. Las llaves de luces también, una llave de calidad pero liviana. La misma se activaba con la luz de posición baja y alta. Limpia parabrisas y lava parabrisas desde el mismo comando. Espejo día y noche. Luz interior con un plafón central que el mismo se podía activar de manera manual o mediante la apertura de las puertas. Parasoles también de muy buena calidad, el derecho con el espejito de cortesía de rigor y el tapizado del techo totalmente acolchado. Acá sí se ve también mucha calidad y 3 agarraderas, exceptuando el puesto del conductor. Los otros 3 lugares tenían la posibilidad de tener agarraderas laterales. Bueno, en lo que a bocina se refiere, bocina clásica de auto japonés, cinturones de seguridad, inerciales. Realmente acá sí era un plus en seguridad. Las butacas, unas butacas de un diseño muy cómodo. El apoyacabezas cumplía su función perfectamente bien. Uno ubicado en la butaca quedaba bien ajustado y el apoyacabezas se podía acomodar a la altura necesaria como para que en un caso de un impacto trasero la cabeza la contuviera perfectamente bien la almohadilla. No se las ve tan grandes, pero uno sentado en ellas se da cuenta que son de mucha calidad. La posibilidad de ajuste era variado también, como para lograr la posición ideal, y la dureza también era justa, combinado en lo que era cuero lateral con la pana terciopelada central, esas arruguitas que se le hacían como para darle un estilo más de sillón. Bueno, lo que refiere al posicionamiento de la butaca, desde la leva de adelante, uno podía correr la butaca hacia adelante o hacia atrás, y desde la otra leva, el respaldo. Y después, desde la leva más pequeña, se procedía a abrir el baúl desde el interior del auto sin necesidad de bajarse. La puerta, en la parte interior, con el clásico apoyabrazos anatómico, pero que tenía un remate distinto, servía para contener el brazo en viajes largos, como que ustedes ven el boomerang que forma. Después, por tratarse de una versión no tope de gama, traía alzacristales manuales, la apertura de la puerta era común para todas las versiones y el pestillo era mediante esa pequeña levita en la parte trasera de la manija de apertura que al dejar ver el rojo o no significaba que estaba trabada o no la puerta. Espejos retrovisores externos de ambos lados, ya de serie, y todo lo que es la burletería de mucha calidad, ya al escuchar sonar el cierre de la puerta tan contenido, habla del nivel de burletería y aislamiento que tenía el auto, tanto del viento como así también del agua o de la tierra. Nos queda por mostrarle la parte baja del tablero del lado del conductor, reóstato de luz de tablero, cebador, la salida de aire con el selector de cantidad de caudal de aire que uno quería que salga por la abertura, el tiracapot desde esta pequeña leva y la pedalera realmente muy cómoda, los pedales bien separados, el acelerador también muy cómodo, no generaba interferencia en la consola con la pierna del conductor, la ergonomía del auto era un punto a resaltar más allá de la altura que tuviera el conductor del auto. Bueno, lo que refiere a las plazas traseras, por ser una coupé bastante cómodo,
Una persona de 1,80 m más o menos, estando bien cómoda, dejaba un lugar como para un niño o una persona no muy alta, pero podían viajar 4 personas sin problemas. La parte trasera de la butaca tapizada también en cuero, como los laterales, los cinturones de seguridad abdominales. El vidrio, como pueden ver, aún conserva el sticker del OK de Mitsubishi. Realmente el auto asombra el nivel de originalidad que tiene. Y después, a los laterales del asiento, lo que sería el tapizado del pilar C es acolchado. Mitsubishi hablaba de la posibilidad de que el pasajero que iba atrás pudiera descansar sobre una base acolchada. El asiento trasero emulaba como si fueran 2 butacas, no traía apoyabrazo central, pero por la forma como que buscaba parecer que eran 2 butacas similares a las delanteras. El vidrio trasero, tal cual el delantero, es de apertura tipo manual, pero al ser tipo hardtop el auto realmente quedaba muy bien. Pueden ver que en la parte baja del sector derecho del respaldo del conductor hay otra palanca y es el ajuste de la posición lumbar. Como que si bien no tiene mucho recorrido, pero es el suficiente como para que la espalda quede contenida en su parte más baja. En este caso varía la dureza del último tramo del respaldo, variando la comodidad del auto. Después, cenicero con tapa. Y en el caso de que el ocupante iba atrás, deseaba bajarse sin molestar al que iba adelante, podía destrabar el respaldo. Accionándola, el respaldo se tirara hacia adelante, como así también la butaca, y poder bajar del auto sin necesidad de esperar que volviera el ocupante de la butaca delantera. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer, y esperando que el Mitsubishi Galant haya sido de su agrado, los invitamos en 7 días para ver el próximo informe. No sin antes, como siempre y es costumbre, solicitarles que se sigan suscribiendo y nos sigan dando like, así la familia Oldtimer se hace cada vez más numerosa y podemos seguir generando material del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima.